Hola Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Javier Gerardo Milei. Qué gusto saludarte de nuevo. Lo mismo digo, Mauricio querido, un gusto enorme hablar contigo nuevamente. Mira que finalmente lo pudimos hacer, ¿eh? Mira, quiero ir directo a la yugular Oh, para no abusar de tu tiempo porque ya he visto que la semana ha sido complicada. Justamente sobre eso quiero preguntarte primero. Has tenido una semana sumamente complicada en Argentina. Hemos visto una devaluación implícita de alrededor del 30% y el dólar alcanzando los 140, como hace un año, en el peor momento desde Macri y las PASO en agosto y demás. Contanos a qué se ha debido todo este problema, cuál es la principal causa de que el dólar esté hoy mismo nuevamente alrededor de los 140. bueno, ahí lo que confluyen son dos elementos. Hay un elemento claramente vinculado a las expectativas y que eso se traduce en una caída en la demanda de dinero. O sea, aun cuando vos no emitieras un solo peso, eh, cuando te cae la demanda de dinero, el poder adquisitivo del dinero cae. En ese contexto, digamos, todos los precios suben, el dólar es un activo financiero, sube primero, o sea, por eso, previo a las PASO, el tipo de cambio estaba en 40 y cuando se conoce el resultado en las PASO, donde gana, digamos, saca tantos votos Alberto Fernández, el tipo de cambio sube a 60. O sea, básicamente tiene que ver con eso. Y después, o sea, lo que vos tenés es una profundización de los desequilibrios monetarios. Argentina básicamente ya tenía, digamos, una situación monetaria muy complicada, Argentina. Es algo que viene arrastrando desde el anterior kirchnerismo, ¿no? O sea, de lo que fue el tercer mandato kirchnerista, que era lo que se llamaba, que en ese momento era el problema del dólar futuro. Básicamente, la posición neta de reservas de Argentina sobre el final del tercer mandato kirchnerista era negativa, las reservas líquidas eran 1.500 millones de dólares y más bien asumía Macri a los 15 días tenías que vencían 23.000 millones de dólares en una posición de dólar futuro. Por lo tanto, Dios, eso era un desequilibrio enorme, implicaba la contracara era un sobrante monetario de cerca de 5 puntos del PBI. Eso, cuando asume el gobierno de Macri, el ministro de Economía, en realidad le cambiaron el rótulo al ministerio, le pusieron Ministerio de Hacienda y Finanzas, niega ese problema, que es Alfonso Pratgay niega ese problema, y Federico Sturzenegger se ve obligado a tener que esterilizar ese sobrante monetario con Levax. Entonces, el problema de la hiperinflación que podría haber causado, porque, a ver, cuando vos vendés dólar futuro no es que estás vendiendo dólares físicos, sino que en realidad es una posición que se cancela con emisión monetaria. Por lo tanto, digamos, o sea, el tipo de cambio después se te va a las nubes. ¿Por qué? Porque estás tirando una andanada de moneda doméstica furiosa. Pero entonces, Federico Sturzenegger lleva a cabo un... Nosotros, de hecho, con Giacomini teníamos estimado que el sobrante monetario medido en pesos de aquel momento rondaba entre los 210.000 y 250.000 millones de pesos y Federico Sturzenegger terminó esterilizando 289.000 millones de pesos. O sea, que quiere decir que en el fondo nosotros, digamos, hasta te diría que parecíamos alocados con los números, nos habíamos quedado cortos. Es decir, por lo tanto, si eso hubiera estallado y se hubiera convertido en emisión monetaria, la inflación hubiera superado el 500%. Después, entonces, ese problema, que en realidad esos pesos deberían haber sido esterilizados por el sector público y lo termina esterilizando el Banco Central, eso implica que quedó sobrecargada la cartera del Central y eso le ponía un límite a la tasa de interés para bajar. Entonces, bueno, de hecho nosotros con Giacomini también hicimos varias propuestas para desarmar el problema de las LEVAX. Bueno, el gobierno nunca
nunca hizo caso, básicamente porque Brad Guy y Caputo estaban más interesados en colocar deuda que limpiar ese problema del Banco Central. Después, Brad Guy, frente a la continuidad de fracasos, es desplazado de su cargo. La economía empieza a recuperarse durante el año 2017, que era básicamente un rebote, y como estaban viendo que había una suerte de desaceleración, quisieron ir al máximo y avanzan sobre la independencia del Banco Central el 28 de diciembre del 2017. Esa situación hace que se produzca una corrida, se empieza a desarmar la posición de Levax y empieza a haber un ataque especulativo contra la moneda. El tipo de cambio empieza a saltar. Pensar que el día anterior a esa conferencia Sturzenegger había comprado dólares a 17 para que no caiga, saltó arriba de 20 pesos. El Banco Central trata de intervenir y de vender reservas. La situación, para colmo de males, los políticos ladrones que tiene Argentina deciden imponer el impuesto a la renta financiera, es decir, cobrarle impuesto a los que ganan interés con los bonos que le compran al gobierno, una cosa verdaderamente estúpida, propio de estúpidos, propio de políticos ladrones, o sea, ni siquiera saben robar, por decirlo de alguna manera, o sea, son hasta ineficientes para robar. Pero al margen de eso, la situación deriva en que en abril Argentina tiene que ir a un programa con el Fondo Monetario Internacional, donde consigue un préstamo verdaderamente enorme, cerca de 57.000 millones de dólares era el programa. Dentro de ese programa había 15.000 millones de dólares que estaban destinados a que el Banco Central limpiara su posición de Levax y arreglara ese problema monetario, porque vos sabés, esos instrumentos de estabilización son emisión monetaria futura. Y bueno, y dentro de las cosas que firman, por ejemplo, estaba en darle mayor independencia al Banco Central. Es increíble porque ese programa se llega muy rápido al acuerdo, básicamente porque algunos de los miembros del fondo que estaban analizando el caso argentino eran amigos o habían sido alumnos de Sturzenegger, o sea, con lo cual, sumado al impulso que tiene desde la política, eso facilitó mucho, y cuando se hace el acuerdo, bueno, se pide por mayor independencia del Banco Central, se le plantea 5 puntos al presidente del Banco Central en lo monetario, que era una propuesta muy similar a la que nosotros habíamos hecho tiempo atrás con Giacomini, que estaba presentada en la Universidad de Belgrano y comentada por Guillermo Nilsson, quien fue quien reestructuró la deuda durante el kirchnerismo, digamos, en el gobierno de Néstor Kirchner, que había arrancado a hacer esa tarea en el gobierno de Duhalde. Y en todo ese contexto, lo único que no le toma, digamos, Sturzenegger a la misión del fondo es el abandono del inflation targeting. Y en ese contexto, cuando Sturzenegger quiere empezar a limpiar el balance del Banco Central, digamos, la posición de las Levax, limpiándolos con dólares, básicamente lo echaron. Está bien, formalmente es como que pidió la renuncia, pero lo hicieron pedir la renuncia. Y en ese contexto, digo, la historia tendrá que explicar por qué una persona no idónea para el Banco Central, como es el caso de Caputo, le dan el Banco Central. Se dilapida, en lugar de hacer la limpieza de las Levax, se dilapida esos 15.000 millones de dólares
en una corrida que financiaba la salida de posiciones en bonos que se había tomado, digamos, durante la primera parte del año y no se termina de limpiar como se debería Ujú. haber limpiado la posición de las Levax. Después de eso, después que termina de ocurrir eso, se va a Caputo. Caputo estuvo 2 meses y viene Guido Sanleris, que básicamente ahí el fondo lo que hace es imponer un programa, ahora sí, de control de agregados monetarios, donde Argentina no podía subir, digamos, la cantidad de dinero más allá de alguna cuestión estacional. Entonces, lo que vos tenés es que, pero claro, no se había arreglado el problema de las Levax porque se las habían patinado en el mercado de cambios. Pensá que Argentina perdió en ese contexto 21.000 millones de dólares de reservas. Por lo tanto, cuando vos haces el contrafáctico con la familia de modelos de fines de los 80 que te calculan el precio sombra, el tipo de cambio, Argentina de vuelta hubiera tenido una inflación en torno al 500%, o sea, una hiperinflación, cosa que no ocurre porque metieron 21.000 millones de dólares. Una vez que, digamos, limpiaron tremenda cantidad de dinero, Ahí nacen las eh, LELIC. claro, digamos, empieza a aparecer el problema, digamos, como no, las Levax se convierten en LELIX, o sea, en instrumentos bastante más cortos, con lo cual, digamos, a misma tasa de interés implica un riesgo mucho más grande, el riesgo de rollover es más grande, el riesgo de corrida es más grande. Postergaron el Y, problema a cambio de hacerlo más grave, nada más. claro, y entonces ahí se fija la cantidad de dinero, obviamente que en el proceso que vos estabas de caída de la demanda de dinero, que había arrancado durante el 28 de diciembre, el 2017, que se profundiza durante el 2018, eso hace que aun cuando vos no emitieras prácticamente nada, digamos, se te cae la demanda de dinero, pero aparte, digamos, como a vos te estaba creciendo el stock del ELIX, porque las tenías que renovar, y lo tenías que hacer una tasa en torno al 40%, entonces digo, ese número digo, crecía fuertemente, y eso alimentaba las expectativas de inflación, con lo cual, digamos, se te caía la demanda de dinero. Entonces, aún sin emitir, vos tenías que los precios se estaban acomodando. Naturalmente, cuando viene las PASO, obviamente la demanda de dinero se derrumbó y arrancó el ataque especulativo. Lo primero que se hace es, básicamente, frente a esa situación, como viste que el fondo no te permite, digamos, vender dólares para bancar una corrida, entonces, básicamente lo que hacen es imponer controles de capitales, eh, renuncia a Duhovne y aparece como ministro de Economía Lacunza. Y ahí también pasa otra cosa muy importante, es que Argentina defoltea su deuda en pesos. Es decir, en realidad defoltea la deuda doméstica bajo este argumento o eufemismo del reperfilamiento, donde tira esa pelota para adelante, lo cual es un default selectivo y no es menor porque era un equivalente de 30.000 millones de dólares, pero en pesos, así que imagínate. Hoy la base monetaria de Argentina es de 31.000 millones de dólares. O sea, imagínate lo que Ujú. implicaba. Implicaba duplicar la base monetaria en un mes, en un contexto donde caía la demanda de dinero. Por lo tanto, hicieron este reperfilamiento o este default. O sea, Argentina defaulteó su propia deuda en moneda doméstica. Una cosa digamos, bueno, pero eso es justamente la contracara de haber evitado la hiper ahí, ¿no? O sea, con un default. Porque hay algunos imbéciles que me dicen, no, vos venís anticipando el default, la hiperinflación y no viene. Bueno, mirá, digamos, todas las veces que en rigor el episodio ocurrió, pero que es emparchado con medidas que hacen que el problema hacia adelante sea más grande. Bueno, después vino el actual gobierno, defolteó la deuda de legislación extranjera,
y se logró un acuerdo. Ese default fue el 22 de abril, que viste que después tenés un mes de periodo de cura para arreglar la situación. Argentina no lo hizo, con lo cual el default entonces fue no el 22 de mayo, que es cuando vence ese periodo, sino que entonces se anota el 22 de abril. Y bueno, después empezó la negociación, que ya venían negociando. Pensá que arrancó el gobierno argentino ofreciendo 39 y los acreedores querían 55, y el acuerdo se terminó firmando en agosto a 54,80, o sea que se perdieron casi 9 meses inútilmente para darle a los acreedores lo mismo que querían. O sea, con lo cual el ministro en realidad terminó siendo tremendamente ineficiente. O sea, esa es la realidad. Y no solo eso, sino que además eh, la- hoy tenés otro problema monetario enorme, ¿no? Porque, a ver, Argentina tiene, en lo que va del año, Javier, perdón que en- te corte. ¿Te parece si hablamos de esta última parte cuando hablemos de Pandenomics y de política económica en tiempos de pandemia? ¿Te parece si no, postergamos me parece que dos está bueno, preguntas? no, no, me parece que está bueno que cerremos Dale, esta este primera parte, segmento, dale. Ujú. digamos, para determinar la idea en el plano monetario del desastre monetario que tiene Argentina. Ahí, digamos, Argentina, lo que es el último, digamos, lo que va de este año, emitió 1,5 billones de pesos para financiar al fisco. Esa emisión no llegó a la calle básicamente porque fue esterilizada. Entonces, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo está la base monetaria y cómo está, digamos, el stock del Elixi Pase? Para tener una idea del desastre que tenés. Y mirá, la base monetaria en Argentina es 2,3 billones de pesos y las LELIX más los pases son 2,5 billones de pesos. Es decir, tenés más que una base monetaria, quiere decir que vos en un lapso de 28 días podrías estar duplicando la cantidad de dinero, lo cual, digamos, eso te muestra un riesgo enorme que tenés. Y después hay que tener en cuenta que el déficit fiscal primario de Argentina estará en torno a los 10 puntos del PBI, eh, y el cuasi fiscal en 10.000 millones de dólares. Es decir, que básicamente eh, tenés un desequilibrio en flujos de 40.000 millones de dólares al tipo de cambio actual, que lo vas a financiar en pesos. Pero no solo eso, Mauricio, porque no solo que vos tenés un quilombo tremendo en flujos, también tenés un problema muy grande en los stocks. Una de las cosas que nosotros solemos mirar recurrentemente es lo que se llama el ratio de conversión, es decir, cuántos pesos tenés y cuántos dólares tenés. O sea, en la convertibilidad nosotros teníamos la base monetaria estrictamente mapeada con las reservas. Cuando vos tomás, lo que pasa, y no usabas instrumentos de esterilización, obviamente. Entonces, en ese contexto, de hecho, si vos tuvieras instrumentos de esterilización, los tenés que sumar, porque es emisión monetaria futura. Entonces, estamos hablando de que Argentina tiene pasivos monetarios en el orden de casi, te diría, 75.000 millones de dólares, una cosa así, y tiene reservas de libre disponibilidad por 2.500. Cuando vos calculás el ratio de conversión, o sea, los 4,8 billones de pesos contra las reservas netas, bueno, te da que el tipo de cambio de cobertura en Argentina es 1.300. Es decir, unas 8 o 9 veces más que lo que tenés en el tipo de cambio paralelo. Es decir, el desequilibrio monetario en Argentina es monstruoso y por eso pusieron un cepo verdaderamente cavernícola, donde directamente, digamos, o sea,
quieren combatir la corrida con la policía, digamos, y con persecución policial. O sea, digo, es ridículo, es como querer, digamos, suspender la ley de gravedad con un decreto de necesidad y urgencia. Sí, claro, ese es el tipo de estupidez a la cual estamos sometidos. Y Y acostumbrados. sí, bueno, los liberales no nos acostumbramos a este tipo de cosas, o sea, siempre renegamos. Y vos sabés que en realidad eh, me parece que están dadas todas las condiciones para tener una hiperinflación, porque si vos le haces caso a lo que dice la vicejefa de gabinete, o sea, que es economista y se encarga de coordinar a los economistas, ella dice que los precios vienen determinados por el tipo de cambio. Entonces, digo eso, digo, vos sos economista, sabés que tiene un problema no lo podés solucionar, porque digamos, o sea, digamos, tenés un problema de inconsistencia, de circularidad, porque el tipo de cambio en realidad es un precio, o sea, entonces precio determinando precio es como que complicado. Solamente, digamos, eso podría ser factible si vos fijás el tipo de cambio y la cantidad de dinero queda endógena. Pero el problema es que la cantidad de dinero en Argentina no es endógena, o sea, porque fijan el tipo de cambio, pero emiten a mansalva para financiar el déficit fiscal. Entonces, como digamos, se les escapa, como pierden reserva, entonces agarran y ponen control de capitales. Digo, es cavernícola, o sea, pero aparte del libro de texto, es muy triste que pase esto tan entrado el siglo XXI, que pase estas cosas verdaderamente, digamos, yo creo que vos lees Hume y te das cuenta que esto no les hubiera pasado. Pero bueno, nada, o sea que me estoy yendo, digamos, al siglo XVIII y seguramente, digamos, entendía mucho más esto que los cavernícolas que tiene Argentina. Pero entonces dice no, porque depende del tipo, los precios dependen del tipo de cambio. Bueno, está bien, a ver, entonces mira, te explico, tenés un problema, porque si el tipo de cambio era 40 y saltó a 140, tenés una inflación entonces subyacente de 250%, una hipermoderna. Sí, porque Argentina con la inflación que tiene hoy en torno al 45 está tercera en el ranking mundial de inflación. O sea, digo, quizás no lo alcancemos a Venezuela con sus cerca de 5.000, pero viste que oscila entre 4.000 y 5.000. Pero, y si yo tomo el tipo de cambio que surge del ratio de conversión, también estoy en problema. Y si miro, digamos, toda la emisión monetaria que tengo y con la caída de la demanda de dinero y la caída, digamos, digamos, en el nivel de actividad, que implica que se te destruye la demanda de dinero, bueno, entonces, digamos, también tengo un problema enorme. Y si además miro que durante, ponerle el primer semestre del año, vos tenías, por decirte algo, eh, creo que tuvimos un superávit comercial de 8.000 millones de dólares y el Banco Central, con todas las restricciones, perdió 1.500 millones de dólares. Bueno, digo, eso es una profunda muestra de que se te cae la demanda de dinero. De hecho, cerraron el acuerdo de la deuda y perdieron 400 millones de dólares en 2 días. Es más, la gente cuando arrancó a comprar dólares en abril eran 500.000 personas. El último mes, digamos, compraron 5 millones de personas. O sea, digo, a ver si te das cuenta que, digamos, o sea, entonces dicen, no, pero bueno, ¿cómo van a considerar que este tipo de cambio, digamos, no es el apropiado? Porque en realidad cuando uno mira el de la serie, que este, que el otro, digo, ya sabemos nosotros, digamos, los austríacos, que eso es una pelotudez hacer esa cuenta. Digo, porque si vos pudieras determinar los precios de equilibrio, o sea, podrías hacer cálculo económico y la Unión Soviética y el comunismo hubiera sido un éxito y sin embargo todos los lugares donde se aplicó el comunismo falló porque justamente no pueden hacer cálculo económico. Pero al margen de eso, che, pero ¿no te parece que la gente estará mirando cómo viene la emisión monetaria futura, ¿no? Y está priceando con eso. Digo, ¿me entendés que son, digamos, son cavernícolas? O sea, son pero viste, Entonces, nada, digo, como verás, hay que tener, digamos, hay que estar teniendo un tipo de discusiones en Argentina que verdaderamente dan vergüenza ajena. Sí, definitivamente. Bueno, de hecho, la siguiente pregunta que quería hacerte es sobre algo que ya habíamos conversado antes. Y en todo caso, me alegra que ahora esté quedando grabado porque es muy importante. Cuando te pregunté
sobre cuáles habían sido los errores iniciales de Macri con la economía. Me mencionaste a Durán Barba, a Marcos Peña y demás, y fundamentalmente el gradualismo que empezó a implementar Prat Guy. Pero empiezo a enganchar con la siguiente pregunta. Y además es una pregunta que yo entiendo muy bien que cuando te hacen alguna pregunta específica sobre algún país en específico, te resistes un poco a contestar y yo lo entiendo porque no tienes la información suficiente que quisieras como para contestar con la suficiente solvencia. Pero yo te propongo hacer un breve ejercicio intelectual con las siguientes cifras que te voy a lanzar, aunque sea como para que me respondas con un sí o con un no. Y lógicamente, mejor si te extiendes. Pero lo siguiente sobre Bolivia. Y entenderás que no es solamente sobre Bolivia, porque Bolivia, una vez que cae Morales en noviembre del 2019 y demás, sorprendió a todo el mundo. Todo el mundo pensaba que alrededor de esa época caería Maduro primero. No cayó Maduro, pero sí cayó Morales. Y al final, a fin de cuentas, y ya ven el problema que tienen con Morales ahora mismo en Argentina también. Vamos, es sumamente incómodo, sobre todo en términos políticos. Pero mira, antes de pasar a Pandenomics, además, este próximo 18 de octubre tenemos elecciones presidenciales, ¿sí? Existe una alta probabilidad de que si se cometen los mismos errores de Macri con la economía, las consecuencias podrían llevar al movimiento, al socialismo, nuevamente al poder. Entonces, estos son los datos que te lanzo para que puedas responder con un sí o con un no, y como decía, mejor si te extiendes incluso, en caso de que quieras. En Bolivia vamos a tener un déficit fiscal de casi el 15% en 2020. Están diciendo el 13%, pero me imagino que en lo que queda, tú sabes, se empieza a disparar el gasto y demás. Fácilmente puede estar alrededor del 15%, lo dejamos ahí. Hemos tenido la inversión extranjera directa más baja de la región durante varios años. Nuestra principal fuente de ingresos es estatal y por exportación de gas, donde aunque los precios subieran por encima de los $100, tenemos cada vez menos reservas de gas para exportar y encima puede que Argentina no nos pueda pagar a Bolivia por ese gas debido a sus propios problemas, así que ya te das una idea. Tenemos un nivel todavía estable, pero demasiado bajo de reservas en el Banco Central, que es de aproximadamente 6.300 millones. Nuestro Producto Interno Bruto, para que te des una idea de la magnitud, es de 42.000 millones aproximadamente. Bueno, pensá que el de Argentina es 10 veces más grande y tiene 2.500 millones de dólares de reserva, para que veas el desastre que tiene Argentina. Por eso trato de comparar y a ver qué piensas al respecto. La parte líquida de nuestras reservas es de aproximadamente 3.500 millones. En términos de equilibrio, si caemos por debajo de los 6.000 millones, en general, no solamente las líquidas, tendríamos serios problemas y tendríamos que incurrir en una devaluación cambiaria, más o menos, al menos en términos teóricos. Y además te lanzo las cifras anteriores incluso a la cuarentena forzosa. El tipo de cambio que tenemos fijo desde fines del 2011, antes ya de la cuarentena forzosa, estaba apreciado artificialmente en un 40%. Sí, el dólar estaba artificialmente barato en un 40%. Y además teníamos tasas de interés extraordinariamente bajas y durante demasiado tiempo, al menos desde 2013. Ya voy terminando la pregunta. La mora en el sistema bancario, que ya tenía serios problemas de liquidez antes de la pandemia, insisto, está creciendo a un ritmo alarmante. Y durante el confinamiento hemos inyectado una buena cantidad de dinero de nueva creación en la economía en forma de bonos, transferencias directas de dinero en efectivo. Y ya están encontrando la manera de devaluar sin tocar el tipo de cambio. ¿No te parece este un escenario demasiado familiar? ¿No crees que en Bolivia nos vamos a dar una buena piña? Mira, pensá que, a ver, el caso de Argentina, Argentina cuando arrancó el gobierno de Macri había un desequilibrio fiscal en torno a los 4,5 puntos del PBI, 5 puntos, y le tenés que sumar más o menos 2 puntos de intereses, con lo cual estaba en torno a los 7 puntos. Y bueno, había ahí se le presentaron un par de propuestas, una implicaba hacer un ajuste de shock y otra un programa gradual. Y es más, Prat Guy le dijo a Marcos Peña que esto en realidad se arreglaba gastando más, porque eso iba a generar tanto aumento del PBI que iba a hacer subir tanto la recaudación y que el déficit fiscal iba a caer.
Entonces fueron por la estrategia gradualista y en el momento que digamos, porque la clave es, o sea, ¿cuándo se termina esto? Y cuando no te financias más. Entonces, si vos, a ver, si vos estás teniendo déficit fiscal, mientras que tengas financiamiento, no hay problema. El tema es el día que se te corta el financiamiento. O sea, hay una cuestión de tasas de un mundo con tasas de interés muy bajas y permite, digamos, que te financies a tasas baratas. Entonces, o sea, pero eso no puede durar indefinidamente. O sea, vos en algún momento vas a tener que poner las cuentas fiscales en orden porque si no, digamos, te quedas sin financiamiento. Cuando vos te quedas sin financiamiento, bueno, el problema radica es que cómo empezás a hacer para pagar. Entonces, en general, digamos, ¿qué haces? Utilizás las reservas. Pero en la medida, digamos, que vos tengas un tipo de cambio fijo y te empieces a consumir las reservas, bueno, o sea, entonces empezás a tener un problema monetario y es probable que los agentes se asusten, digamos, frente a la posibilidad de que salte el tipo de cambio y ocurre la corrida. Entonces, en cuanto te ocurre la corrida, bueno, digo, podrás devaluar, ya sea explícitamente, digamos, liberando el tipo de cambio porque no lo podés defender, o alternativamente poner controles. El problema es que cuando vos empezás a poner controles, que es lo que hizo Argentina ahora, que viene haciendo desde que Macri perdió en las PASO, que se esperaba que ganara Alberto Fernández de Kirchner, entonces ahí en ese contexto vos lo que tenés es que te queda el mercado de cambios con un exceso de demanda y eso implica un exceso de oferta en el resto de la economía, donde en el mercado de bonos el precio de los bonos cae, la tasa de interés sube, esa suba de la tasa de interés deprime digo, genera un exceso de oferta en el mercado de bienes, por ende, digamos, cae el nivel de actividad, esa caída en el nivel de actividad retrae la demanda de trabajo y por ende de factores, o sea, con lo cual no vas a tener inversión y tampoco vas a demandar trabajo, con lo cual hay una caída en el salario real y si el sistema es muy rígido o entonces generás desempleo o tenés presiones inflacionarias que se manifiestan en el exceso de oferta que vas a tener en el mercado de dinero y se vuelve, digamos, una presión de precios que para que no haya desempleo tiene que caer el salario real. Si vos no tenés inflación y tenés rigidez en el mercado laboral, te aparece desempleo. O sea, digo, es bastante, digamos, estándar, digamos, el problema. Eh, y la verdad es que nada sustituye a la buena política económica. El mejor ejemplo es Argentina, o sea, hace macanas hace 90 años. Es el país más rico del mundo, es 70 y en caída. O sea, no hay sustituto para la buena política económica. Y lo que no habría que hacer es caer en el mismo error que cayó Argentina. A ver, Macri de inicio, solamente de inicio, cometió dos errores, así groseros, ¿no? El primero es haberle hecho caso a esa mierda humana asquerosa, repugnante de Jaime Durán Barba y a su mejor discípulo Marcos Peña, otro sorete, donde la estrategia era no decirle a la sociedad que estaba todo podrido y que estaba a punto de estallar. Por lo Decir tanto, que se todo estaba subestimó. bien. Claro, de hecho hay una conferencia de Federico Sturzenegger en Harvard explicando que él no podía entender cómo puede ser que este sorete de Jaime Durán Barba, digamos, o sea, Federico es un tipo muy, no solo que es un tipo brillante, sino y excelente ser humano, sino que además eh, es, digamos, un gran economista. Él decía que no podía comprender por qué, digamos, o sea, había que engañar a la gente. O sea, Jaime Durán Barba sugería engañar a la gente. O sea, y eso es lo que hicieron. O sea, mintieron, digamos, minimizaron el problema que teníamos. Y, y eso, digamos, no fue un punto menor, porque después,
cuando la cosa se empieza a complicar y tiene que dar el discurso Macri el 1 de marzo, cuando abren las sesiones del Congreso, ahí hace un informe que es el estado del Estado, y ahí entonces ahí empieza a blanquear la herencia, pero ya para ese momento, digamos, o sea, habían pasado poquito menos de 3 meses de gobierno, o sea que la verdad es que no fue un error lo que hicieron, y nada, y optó por la estrategia gradualista. En el caso argentino, todos los programas gradualistas terminaron mal. Todos los programas de shock, sacando el del 59, todos terminaron bien en términos de lograr bajar la inflación, y lograr una expansión de la economía y lograr una mejora del empleo y del salario real. Pero bueno, eso, digamos, se Devaluación negaron. interna se le llama, ¿no es cierto? ¿Cómo? Devaluación interna se le llama, ¿no es cierto? Es decir, la estrategia de shock, el ajuste y estrategia de shock con reformas estructurales además. Claro, bueno, y nada, y no avanzaron en eso. Bueno, después cometieron un montón de errores más, pero digo, yo creo que esos dos errores, o sea, el de ocultar el problema y de minimizarlo, sumado al gradualismo, eso, digo, generó problemas muy grandes. Después vinieron otros problemas también no menores. Por ejemplo, el tema de Prat-Gay negando el problema del sobrante monetario. Entonces, en lugar de limpiarlo con deuda pública, ¿qué es lo que vos tendrías que haber hecho? Porque, ¿qué era lo que pasaba? Argentina tenía déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria, ¿sí? Y como vos tenías cepo, no podías sacar dólares, entonces te quedaban los pesos dando vuelta en el sistema, y eso es el money overhang, justamente. El money overhang aparece porque vos no podés sacar los pesos del sistema, ya sea o porque no hay reservas, o porque, digamos, porque no vendés los dólares que permite limpiarlo, o porque, como es, todavía no devaluaste y no subieron los precios como para licuar ese sobrante monetario. Entonces, en realidad, ese sobrante monetario es fruto, digamos, de la financiación monetaria del déficit fiscal, con lo cual eso en otro contexto debería haber sido colocación de deuda, que no podías hacer porque el kirchnerismo no podía colocar deuda. Entonces, en ese contexto, lo natural era que lo hubiera limpiado el Ministerio de Hacienda y Finanzas. Pero claro, digamos, como estaban muy interesados en colocar otra deuda, entonces, claro, eso, digamos, era un problema interno que no les interesaba. Entonces, y eso lo tuvo que arreglar cual bombero Federico Sturzenegger con las LEVACs, que ya explicamos el problema que generó. Y claro, eso implicaba que vos tuviste que poner la tasa de interés para esterilizar en los niveles de arbitraje con la internacional. Y bueno, eso implicaba que hasta que vos no lograras abatir las expectativas de inflación, ibas a convivir con tasas altas, y encima Prat-Gay le reclamaba a Sturzenegger que no bajaba la tasa de interés. Entonces, y además quería hacer política fiscal expansiva, y entonces tenías algunos pelotudos consultores que decían: no, bueno, lo que pasa es que en realidad el Ministerio de Economía está recalentando la economía y Sturzenegger está poniendo el freezer. Digo, pelotudez. Bueno, digo, entonces, ¿qué pasó? Digo, lo arrinconaron a Sturzenegger, le hicieron bajar la tasa de interés, porque lo importante es que toda esa esterilización Sturzenegger la hace durante diciembre, que es cuando la demanda de dinero está más alta estacionalmente, porque está el cobro del aguinaldo, del medio aguinaldo, donde la demanda de dinero aumenta monstruosamente. O sea, y aún así sobraba toda esa plata.
y eso, digamos, estacionalmente empieza a caer hacia mediados de febrero, y a mediados, digo, que es cuando, digamos, se recicla todo ese dinero y vuelve a las empresas. Entonces, y bueno, entonces lo presionaban a Sturzenegger para que baje la tasa de interés y cuando la bajó, digamos, a esa, digamos, justo en el momento en que bajaba la demanda de dinero, eso creo que lo hizo durante marzo y tuvo un ataque especulativo y le hizo saltar el tipo de cambio. Con lo cual tuvo que volver a apretar la cantidad de dinero, volver a elevar la tasa de interés. Esa contramarcha terminó haciendo que la economía terminara cayendo, digamos, aun cuando habían conseguido financiamiento, se había conseguido salir del default. Entonces, digo, yo no voy a hacer ninguna recomendación para el caso de Bolivia, digo, pero los desequilibrios están claros y no hay sustituto para la buena política económica. Lo que uno tiene que hacer es anunciarlo, decir, bueno, miren muchachos, este es el problema, la teoría económica sugiere esto, la evidencia empírica dice eso porque, digamos, uno no abraza teoría económica que no sirve. Salvo que estés mirando el caso de Argentina, ¿no? Que te encontrás, por ejemplo, con la señora Cecilia Todesca hablando de la sustitución de importaciones, de los beneficios de la sustitución de importaciones. O sea, bueno, sí, te matás de la risa porque todo el mundo sabe que ese experimento terminó mal, ¿no? Pero bueno, como decía Hayek, el último libro de Hayek, La fatal arrogancia, es creer que los otros eran estúpidos, lo hicieron mal y que ella es una genia, una iluminada que tiene la capacidad de ser omnisciente, omnipresente, omnipotente. O sea, ella considera que está a la altura de Dios y por ende entonces puede agarrar, determinar todos los precios de la economía. Ahora quiere determinar quiénes son los que van a poder usar las divisas en la economía, porque ahora las divisas no se pueden acumular para ahorrar, porque está mal, pese a que la señora tiene ahorros en dólares, con cuentas en dólares, igual que el resto del gabinete, y que dicen que está mal ahorrar en dólares, pero digo, ellos sí ahorran en dólares. Entonces van a determinar quién va a usar, de hecho lo dijo en un reportaje, van a usar las divisas para ponerla en aquellos sectores que generan más trabajo, o sea, digo, entonces, fíjate, digamos, el problema de lo que Hayek llamaba la fatal arrogancia es grave. O sea, y todos sabemos que los seres humanos estamos muy lejos de ser Dios, porque, digamos, todas esas propiedades que vos tendrías que saber, digo, por eso la fatal arrogancia se llama la fatal arrogancia. O sea, porque son funcionarios que se creen que están a la altura de Dios. Entonces, ahí... desde ese punto de vista, yo diría, no hay sustituto para la buena economía, para la buena política económica, para la buena teoría económica. La teoría económica que se denomina como ortodoxa, digo, no es ortodoxa porque sí. A ver, en la década del 40 la ortodoxia era ser keynesiano. ¿Me comprendés? O sea, el tema de definir como ortodoxo o heterodoxo tiene que ver con lo que es el conocimiento mainstream. El conocimiento mainstream, digamos, que vendría a ser la nueva ortodoxia, bueno, tío, se apalanca sobre, no sé, por lo menos, no sé, ciencia empírica sobre determinadas cuestiones, o sea, y me parece que no tomar conciencia de ello es como querer pretender que, no sé, digamos, o sea, que la ley de la gravedad no funcione. Entonces es decirle, bueno, mirá, venga, tírese no sé, del piso 150, del piso 200, del piso 300, sin paracaídas, que a usted no le va a pasar nada. Y es como, claro, vas pasando y dice, ve que no me pasa nada, ve que no me pasa nada. Bueno, después viste que después cuando se estrellan en el piso terminan diciendo, no, la culpa es tuya porque, bueno, el macrismo dice que la culpa de que le fue mal al gobierno es de Spert y mía por decir que
no cerraba el programa. O sea, mientras que estaban en el gobierno y hacían esas pelotudeces, Expert y yo, digamos, o sea, hacíamos la crítica, digo, otros profesionales también, digamos, la hicieron, digamos, mi colega Diego Giacomini, Mariano Fernández, o sea. Los liberalotes. Bien, bien, claro, bueno, eso de liberalotes, eso fue un mote que nos puso un diputado que se llama Fernando Iglesias, y básicamente, digamos, la bajada de línea era agredir y perseguir a los liberales que hacíamos las críticas. Y, y después, cuando todo terminó para el culo, y de hecho terminó tan mal que logró, digamos, el estúpido Marcos Peña terminó reviviendo a Cristina Fernández de Kirchner, y le permitió al kirchnerismo volver al poder. Digamos, diseñaron una estrategia de comunicación diciendo que la culpa era de los liberales porque decíamos que todo iba a terminar mal y terminó mal por culpa nuestra. En cambio de aceptar que hicieron las cosas para el culo y que terminaron mal porque hicieron todo mal, no, la culpa es increíble, la culpa es de los otros. O sea, digamos, Menderes, o sea, yo te estoy diciendo, mira, Mauricio, no hagas eso porque, digamos, te vas a estrellar. Y cuando después te estrellas, decís, no, la culpa es tuya porque vos dijiste que me iba a estrellar. Mira, ¡Qué Javier, loco! me parece una locura las similitudes que encuentro yo. Me llama mucho la atención. No soy muy optimista, honestamente, con lo que vaya a pasar en Bolivia. Espero estar equivocado y espero no tener que irnos todos juntos al Uruguay y demás para evitar el asunto. En todo caso, vamos a seguir fastidiando y luchando. Y así como en tu caso, aunque nos digan liberalotes y demás, pues hay que señalar cuáles son las principales equivocaciones, porque si no nos vamos a pegar todos juntos la gran piña. Y quiero enganchar con esto Sí, otro. yo no tengo duda, cuando vos generás estos niveles de desequilibrio, si no los arreglás, vos no podés vivir en desequilibrio. O sea, vos no podés ir por la ruta, por más que tengas un Lamborghini a 350 kilómetros por hora todo el tiempo. En la primer curva te pegás la piña. ¿Me comprendés? O sea, así es. ¿me comprendés? O sea, no sé, tío, o sea, pero es básico. Entonces, ¿y qué te dicen los políticos? Esta vez será diferente, ¿no? Digo, el libro de Reinhardt y fantástico, This Time is Different. ¿Qué te dicen? No, esta vez es diferente. Y siempre termina mal. Y siempre es exactamente lo mismo. Javier, quiero Claro. preguntarte, quiero enganchar esto con Pandenomics, aprovechando. ¿Qué opinas, por ejemplo, de la idea de que la gran generalidad, es decir, la política, el común denominador de la política económica frente a la pandemia, pero sobre todo frente al confinamiento forzoso, ha sido lo que se ha visto en lugares como España, Alemania, Estados Unidos, Bolivia y demás, de que se emita dinero para inyectarlo de manera directa a la economía y así estimular la demanda? Hay muchos que se escucha, por ejemplo, en Argentina diciendo que la emisión no genera inflación y que eso es lo que se debe hacer. Emitir pensando que no se va a generar inflación y aunque no se generara inflación, va a haber suficientes problemas. Pero ¿qué te parece, qué opinión te merece el hecho de que la gran generalidad de gobiernos con sus bancos centrales alrededor del mundo hayan decidido inyectar dinero de nueva creación en la economía, pensando además que el único problema sería la inflación? ¿Qué piensas tú al respecto? Que no es lo mismo la situación de los países desarrollados que los países en vía de desarrollo o emergentes. Una de las cosas que yo analizo en el caso de Pandenomics es cuando ocurre un pánico. Y el pánico tomó lugar porque justamente cuando vos mirás la evolución del S&P, en el primer tramo, digo, como índice el S&P 500, como un índice muy relevante, vos ves la caída. A ver, ¿cómo te das cuenta que hubo pánico? Primero, lo que pasó con los commodities, ¿no? Se destruyeron el precio de los commodities energéticos, los de materiales y los de los alimentos. O sea, obviamente que a ver, el petróleo llegó a estar en precio negativo. Listo. O sea, eso te muestra el nivel de pánico. Otra forma de ver el nivel de pánico es que vos mires lo que pasa con el spread de los bonos corporativos contra los bonos del Tesoro. Los bonos del Tesoro, ¿sí?, en Estados Unidos subieron tanto de precio que la tasa de retorno se hizo cero.
Y en ese mismo contexto, digamos, los agentes se desprendían de las acciones, con lo cual el S&P 500 cayó muchísimo, y también cayeron muchísimo los precios de los bonos corporativos, con lo cual el spread entre la tasa para los privados y la tasa para el sector público, digamos, o sea, cayó fuertemente. Eso, digamos, tanto, digamos, la Reserva Federal como el Banco Central Europeo entendieron muy rápidamente la analogía con lo que ocurrió en la crisis subprime, donde cuando viene el ataque de pánico, los individuos demandan activos emitidos por el sector público. Entonces, básicamente, lo que vos tenés es que frente a ese aumento en la demanda de dinero, vos tenés que emitir para evitar la deflación. ¿Me comprendés? O sea, vos tuviste un shock de oferta negativo, que dado el consumo, digamos, se te contrae el ahorro y vos decís, bueno, entonces la tasa de equilibrio interno, dada la inversión, digamos, sube. Ahora, el problema es que en el caso de pánico, la inversión cae mucho más que proporcionalmente que lo que cae el ahorro. Entonces, digamos, la tasa baja. La contracara de eso es que te aumentó la demanda de dinero y dada la oferta de dinero, vos tenés una bruta deflación. Entonces, se emiten para evitar la deflación. De hecho, fíjate esto, que si suponés que el equilibrio interno coincidía con el externo, para abrir el caso de una economía abierta, fíjate que la tasa a la cual pasaron a financiarse fue cero. Es decir, estaban dispuestos a financiar al sector público americano y a Europa a cero de tasa de interés. Eso lo podés ver en Alemania. Bueno, Alemania tenía tasa negativa. ¿Sí? Colocó deuda a tasa negativa. Digo, y Japón, digamos, también tenés cosas similares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso quiere decir que el mundo estaba, digamos, financiando, había un flujo de capitales hacia los países desarrollados. O sea, que además apreciaron sus monedas. ¿Me comprendés? Y eso les permitió hacer política fiscal expansiva para además sostener el consumo. Entonces generaron un déficit de cuenta, o sea, apreciaron la moneda y generaron un tremendo déficit de cuenta corriente que fue financiado ¿con qué? Con un superávit de cuenta corriente de los países emergentes. Ahora, la situación de los países emergentes no es todo igual. O sea, a ver, el sistema es un sistema cerrado, por lo cual el superávit que tenías en los países desarrollados tendrías que tener un déficit en los emergentes, el déficit que tenías en los desarrollados, tenías que tener un superávit en los emergentes. Aparte, pensá lo siguiente, que el riesgo país subió en todos los emergentes. ¿Por qué? Porque así como se desprendieron de las acciones y de los bonos privados, se desprendieron de los bonos de los países emergentes. Y el riesgo país subió, con lo cual la tasa, digamos, de arbitraje internacional en los países emergentes quedó por encima de la tasa de equilibrio doméstico y eso condujo a la devaluación de las monedas. ¿Sí? ¿Por qué? Por la salida de capitales. Ahora, esa caída de la demanda de dinero, a ver, los países con tipo de cambio flexible, como ser Chile y como ser Brasil, lo manejaron ¿cómo? Bueno, Chile, como tiene una tradición larga de estabilidad, se pudo endeudar, accedió a una línea Gold con el fondo y el problema de la demanda de dinero lo compensó con venta de dólares, de modo tal de minimizar el impacto inflacionario. Mientras que Brasil, como no tiene esa tradición y no tiene acceso a esa línea, lo hizo vendiendo reservas. Los países con tipo de cambio fijo, como el caso los más extremos, que son los dolarizados, como el caso de Ecuador y el caso de Panamá, vos lo que tenés que cuando te cae la demanda de dinero, vos tenés presión para que te suban los precios. Entonces, como los precios vienen determinados por los precios internacionales, lo que vos tenés es una contracción de la oferta monetaria tal que eso mapee con los precios que vos tenés que tener. Ahora eso implica que esa contracción de la oferta, induce a una deflación interna. Entonces, cuanto mayor la caída en la demanda de dinero y más rígido el sistema laboral, más es lo que vos sufrís en términos de empleo. Entonces, si vos ves, digamos, a Ecuador le fue muchísimo peor que a Panamá. Y bueno, y después tenés el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, yo la peor de todas, Argentina, que frente a un shock de oferta negativo, lo trata de mitigar con una expansión brutal del gasto público financiado con emisión monetaria de dinero que nadie quiere en un país que además estaba en default.
Es decir, yo creo que, digamos, o sea, llamar a Nerón para apagar el incendio hubiera sido muchísimo más razonable que poner a los estúpidos que puso Alberto Fernández a manejar la economía. Así es, bueno, es decir, todos los bancos centrales alrededor del mundo empiezan a imprimir para inyectar de manera directa a la economía, pero el efecto no es exactamente el mismo. A medida que en las economías emergentes, como la Argentina, llamémosle emergente por ahora, para que se nos entienda, empiezan a observar inflación local y lo primero que hacen es refugiarse justamente en el dólar. Pero yo te Y la pregunto, Argentina además ya venía con alta inflación. A ver, claro, en además, el mundo además, claro, pero en el mundo desarrollado el problema era la deflación. así es, Por así eso no, pero emitían. Acá el problema es que, digamos, tenés la inflación absolutamente descontrolada. En Argentina tenés un desastre y va a terminar mal. ahora vamos a ir a eso. Tú estás pronosticando, por ejemplo, ya a la vuelta de la esquina, corralito, hiperinflación, 75% de pobreza y hasta riesgos de guerra civil. Dices que esto está, como decía, a la vuelta de la esquina, que es solamente cuestión de tiempo. ¿De cuánto tiempo podríamos estar hablando y qué puede hacer la gente con los pocos ahorros que pueda tener para encarar semejante escenario si encima tiene escasez de dólares? A ver, el tiempo es de Dios. Y si yo supiera ese tiempo, sería multimillonario y además no te lo diría porque lo estaría usando para enriquecerme furiosamente. Lo que yo creo es que con el desequilibrio monetario que vos tenés, tarde o temprano, la gente, digamos, y que se empieza a liberar la cuarentena y el índice de precios se empiece a mover más, porque pensá que Argentina, no sé, va a una inflación promedio ahora de 3% con el 70% del índice frisado, es una inflación mensual del 10%. Eso anualizado está arriba del 200%. Digo, en algún momento la gente se va a dar cuenta y van a arrancar la corrida. Cuando arranque la corrida y y los bancos, digamos, empiecen a desarmar los pases y empieces a ver volar el dólar paralelo, y bueno, lo más probable es que hagan un corralito, un corralón, un alcatraz, qué sé yo, digo, para que la De gente, nuevo. pero claro, cuando vos hagas eso, vas a generar una descoordinación de ahorro-inversión con una caída tan grande de la actividad, el empleo y la recaudación fiscal, el déficit fiscal te va a explotar muchísimo más, lo vas a financiar con emisión monetaria, o sea que si no se genera en la primera ronda, la hiper se genera en la segunda, pero además con muchísimo más dolor, porque en el medio perdiste más actividad y más empleo. Javier, Eh, perdón que te corte. y Mira, para. tenemos 30 segundos en la conexión. ¿Te parece si nos volvemos a conectar para No, terminar? prefiero cerrar, Mauricio, por eso digo. Y digo, porque si no, digamos. Y después lo otro que veo es que eso te va a llevar a una explosión de pobres que va a generar una tensión social que no la va a poder manejar ni el peronismo, porque si llevas la pobreza al 75%, no la va a poder manejar el peronismo y puede terminar en una guerra civil. De hecho, digamos, hay continuamente, digamos, explosiones de problemas sociales graves en Argentina hoy. Por lo tanto, digamos, me temo que mis hijos envidiarán el bienestar de Somalia. Vamos camino a ser África y pido